Acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Solamente voy a leer. Escuche bien la palabra del Señor. Asegúrese de que todos estén atendiendo a lo que el Señor va a hablar en esta tarde. Bajo el tema, el pastor que fracasó. Ese es el tema de hoy, el pastor que fracasó. Leamos 1 Timoteo 1:12, que dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dígale al Señor: habla mi vida. Dígaselo fuerte: Señor, habla a mi vida. Pueden sentarse, mis amados. Esta primera parte, si usted no me escucha, va a perder el hilo de lo que yo quiero que usted entienda. Escuche bien lo que voy a leer. Alabado sea el Señor. Preste oído, niños, jóvenes, todos. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para la reunión de la iglesia esa noche. La hora pasaba y la gente no llegaba al servicio. Después de 15 minutos de esperar, entraron 3 niños al culto. Después de 20 minutos, entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decide comenzar el servicio con las 5 personas que tenía en ese momento. Al recorrer y al continuar el culto, entró una pareja que se sentaron en las últimas bancas del templo. Cuando el pastor hacía la lectura bíblica para el sermón de la noche, entró otra persona con sus ropas completamente sucias y una cuerda en su mano. Aleluya. Aún así, sin embargo, el pastor se preguntaba en su corazón por qué el pueblo de Dios no había llegado al servicio. Terminó de ministrar el pastor y cuando se fue a su casa, unos ladrones lo asaltaron y lo golpearon y le robaron una bolsa que tenía, y dentro de esa bolsa había una Biblia. El pastor llega a su hogar y mientras su esposa le está curando las heridas después de esa golpiza que recibió, el pastor comenzó a describir la noche que tuvo en la iglesia. Y estas fueron las 3 cosas que el pastor dijo. La primera: el día de hoy ha sido el más triste de mi vida. Ha sido el día más fracasado de mi ministerio. El día más infructífero en mi carrera pastoral. Y de esa manera el pastor describió el servicio. Pero luego de 5 años, el pastor decide compartir el testimonio con la congregación de aquel día tan fracasado, según él. Cuando le está compartiendo con la congregación, de repente una pareja que había en el culto interrumpieron al pastor y le dijeron:
pastor, nosotros somos esa pareja que entramos esa noche al culto. Mi matrimonio estaba roto. Mis hijos me habían abandonado. Mi familia me había abandonado porque yo era muy agresivo. Y ya no teníamos esperanza. Pero aquella noche decidimos entrar a una iglesia para entregarle al Señor nuestro matrimonio y que cada cual cogiese por su lado. Mientras él hablaba y decía lo que estaba diciendo, sale otra persona e interrumpe al pastor y le dice: pastor, yo soy aquel hombre que entró a la iglesia con las ropas completamente sucias y con una cuerda en mi mano. Yo estaba a punto de suicidarme porque todo me iba mal. Era un hombre muy rico y todo lo perdí. Todo lo perdí y llegué al punto de querer suicidarme. Lo intenté y la cuerda se rompió. Luego fui a comprarme otra cuerda y cuando compro la cuerda veo el templo abierto y decido entrar al templo. Y mientras usted predicaba, la palabra que predicaba perforó mi corazón de tal manera que hoy estoy aquí restaurado. El Señor restauró mi familia y soy la persona más bendecida y que más sostiene la obra del Señor. Luego de eso, la persona que está en la puerta recibiendo a los que entran y a los que salen, saltó corriendo y gritó: pastor, pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que la asaltaron cuando usted iba camino a su casa. El otro ya murió, porque después que lo asaltamos a usted, fuimos a asaltar a otra persona y en el segundo asalto mi amigo se murió. Entonces yo, cuando abrí la bolsa, vi la Biblia que había dentro, la Biblia de usted. Comencé a leer la Biblia y la palabra de Dios transformó mi corazón. Y hoy yo estoy aquí y decidí retornar a la iglesia a la iglesia del pastor que yo le había robado la Biblia y lo había golpeado. El pastor cayó en llanto y empezó junto con la iglesia a alabar a Dios y a llorar delante de Dios, porque la noche que él entendía que era una noche fracasada vino a ser una noche fructífera, porque empezó el culto con 5 personas. La pareja que entró, Dios la restauró. El comerciante que entró, Dios lo salvó. Y de los asaltantes, a uno Dios lo salvó, porque el pastor siguió predicando la palabra sin importar cuánta gente había en el santuario. Así que la noche que era una noche de derrota para él, pasó a ser una noche de victoria. ¿Por qué yo comparto esto con ustedes? Iglesia del Señor, yo tuve el privilegio y tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, hijo de un pastor. Lo que me dio a mí la oportunidad, y óigame bien, padre, lo que me dio la oportunidad a mí de crecer en la casa de Dios. Y mientras yo crecía, yo participé de drama, participé de coros de niños, participé de cantatas de niños. Y todo eso yo lo hice. Pude ir a la escuela de verano de la iglesia y pude aprender mucho de la palabra de Dios. Eso porque yo nací en un hogar cristiano. Cuando era preadolescente, aprendí música. Como músico, con la música que aprendí, comencé a ser músico de la iglesia. Fui presidente de los juveniles de la iglesia y músico de la iglesia en mi preadolescencia. Hermano, escuchen lo que estoy diciendo.
En mi preadolescencia comencé con la música, líder de los adolescentes, y fue una bendición grande. Cuando llegué a la escuela superior, Dios me dio la bendición de poder ser parte de la confraternidad estudiantil cristiana de jóvenes de la escuela. Allí conocí a muchos jóvenes cristianos, y con otros jóvenes cristianos que había allí, yo comencé con ellos también a participar en eventos cristianos. Cuando cumplí 16 años, tuve un accidente que me llevó y me sentó en un sillón de ruedas por un año. Estuve en ese sillón de ruedas sentado y me llevaban a la iglesia en el sillón de ruedas y me preparaban la guitarra y me la entregaban para que yo tocara desde mi sillón de ruedas la guitarra. Así estuve. Y un día los jóvenes fueron a verme al hospital y yo recuerdo que leyeron el Salmo 37, versículo 5. El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo me pegué a aquella palabra que a mí me leyeron. Y yo le dije al Señor: Señor, levántame de este lugar, porque a mis 16 años estar recuperándome de un accidente donde mi vida estaba en peligro. Le dije al Señor: levántame y voy a dedicar mi vida al servicio ministerial. El Señor me levantó, me fui restaurando y con los jóvenes que conocí comencé a ministrar en el ministerio. Dios me abrió puertas. Participé de 3 programas radiales. Durante ese tiempo me convertí en un líder de juventud en Puerto Rico por 6 años. Y durante ese tiempo le ministré a miles de jóvenes. Y no solo eso, el Señor me llevó a otros países a predicar la palabra. Dios me permitió predicar en la República Dominicana. Dios me permitió predicar en Nicaragua. Dios me permitió predicar en el Perú. El Señor me llevó hasta Inglaterra a un viaje misionero a predicarle a musulmanes por 1 mes y 1 semana. Dios abrió las puertas y pude ministrar en Venezuela 3 o 4 veces. Y Dios abrió las puertas y pude llegar hasta el Amazonas, entre Colombia y Venezuela, y ministrarle a mucha gente durante ese tiempo. Fueron puertas que Dios fue abriendo una tras otra. En el 1996, óigame bien, porque Dios levanta a la gente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios levanta a la gente. Y en el 1996 me dan mi primera credencial como predicador. Ahí comencé a dedicarme a la iglesia solamente porque el pastor me dijo: te tienes que dedicar a la iglesia porque tú tienes un llamado pastoral. Y en el 96 recibí mi primera credencial y comencé a dedicarme a la iglesia. Ya dejé de salir a viajar, ya dejé de estar ministrándole en la calle a muchos jóvenes como yo hacía, sino que me dediqué a la iglesia local. Fui presidente de jóvenes de iglesia, tenía una juventud de más de 100 jóvenes en la iglesia. Fui maestro de adolescentes, de niños, hasta de adultos, líder de misionología, superintendente de escuela bíblica, hasta llegué a ser parte del cuerpo de ancianos a una edad tan joven. Bendita la gloria de Dios. Y en el 1999 llegué a la Alianza Cristiana y Misionera. Y el 31 de octubre del 2000 me dieron mis primeras credenciales como pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Mi primer pastorado fue un pastorado de jóvenes. Fui pastor de jóvenes porque era mi experiencia. Luego fui pastor de administrativo y después de eso me trasladan a los Estados Unidos o me voy a los Estados Unidos. Ustedes tienen una foto de cómo me veía yo cuando estaba en los Estados Unidos en el 2004. Ahí la tienen en su boletín. Así yo llegué a los Estados Unidos en el 2004, como ustedes me ven ahí en ese boletín. Alabado sea el Señor. Pedí una sabática para estar tranquilo por lo menos 1 año o 2. A los 2 años de esa sabática me llaman en el 2006 a predicar otra vez o a pastorear. Ahí me fui a pastorear en el 2006 a una iglesia hispana en la Florida, cerca de Tampa. Estuve 3 años y medio en esa iglesia, pero oiga bien, simultáneamente, mientras era el pastor de la iglesia hispana, en 2 ocasiones
tuve que hacerme responsable de la iglesia de habla inglés interinamente. En 2 ocasiones fui pastor de 2 iglesias, hasta que en el 2010 llegó este pastor aquí a Houston. A Dios sea la gloria. En el 2010 llego aquí a Houston. Llego a una iglesia que en ese momento yo no quería. ¿Sabían eso los que no lo sabían? No, yo no quería ser pastor aquí. Entonces me traen, aleluya, en el mes de abril de ese año del 2010. Prediqué el sermón, me trajo el pastor Ángel García. Entonces el pastor, yo dije en mi corazón y en mi mente, voy a predicar un sermón tan fuerte que la gente no me va a querer agarrar como pastor. Prediqué esa noche y recuerdo hasta el sermón que yo prediqué esa noche, ese domingo por la tarde, y lo prediqué. Ya ustedes saben cómo yo predico, ¿verdad? Sin piedad. Bien duro. Y cuando termino de ministrar, no sé si fue en el espíritu, no sé si fue en la carne, no sé si fue de manera... La cuestión es que prediqué el sermón y dije, lo voy a predicar muy fuerte para que la iglesia no me agarre. Termino de predicar. Cuando me siento, los hermanos de la iglesia en aquel entonces, cuando nos reuníamos en la Briar Forest, comenzaron a aplaudir. Ángel García me dijo, pastor, están aplaudiendo. Eso significa que lo están aceptando como pastor. Y yo le dije, yo no voy a venir aquí como pastor. Yo acepté la invitación, pero no significa que la voy a agarrar. Y él me dice, pero te están aplaudiendo, significa que te quieren. Decídete. Y yo le dije a García, pues está bien, me voy a decidir a pastorear esta iglesia, pero con la condición de que yo pueda empezar en el mes de junio, porque necesito entregar la iglesia donde yo era pastor interino. Estuvieron de acuerdo, me regresé a la Florida y el 6 de junio del 2010 fue mi primer domingo como pastor de la iglesia hispana de Houston. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. En ese tiempo, desde el 2010 hasta ahora, han pasado muchas cosas. He tenido un ministerio bien accidentado. Por eso lo he titulado El pastor que fracasó. Porque en mi mente, muchas veces eso es lo que yo he pensado. ¿Cuántas veces yo he pensado, he sido un pastor que he fracasado? Una y otra vez yo lo he pensado. Muchas veces he sido un pastor que he fracasado. Pero ¿sabes qué? Desde el 2010 hasta el 22, en un ministerio accidentado. Cuando digo un ministerio accidentado, un ministerio que no se ha hecho fácil. Nos venden el templo donde nos reuníamos. Tuvimos que irnos a un templo por 2 semanas prestado. Luego entramos a un templo temporal. Ahí estuvimos 1 año y 1 año y 6 meses, más o menos, ¿verdad, hermano? Después de ese año, durante ese año y 6 meses, en el 2015, llega un accidente que me deja ciego. Por 7 meses estuve convaleciendo en lo que me recuperaba. Hermanos de la iglesia fueron benevolentes conmigo en todos los aspectos. Y yo dije, Dios, ¿qué tú vas a hacer? Un mes antes del accidente, llega a finales del 2014, llega a la iglesia el pastor Carlos Arco. ¿Cuántos se acuerdan del pastor Carlos Arco? Él llega a la iglesia a finales del 2014. Para esa misma fecha llega a la iglesia el pastor Freddy Sepúlveda. Esos 2 pastores llegaron a la misma vez a finales del 2014. En abril del 2015 tengo mi accidente. Y es el pastor Carlos Arco que se encarga de predicar todos los domingos en lo que yo me recuperaba. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Luego me dicen, pastor, la iglesia hay que salir de ese local. Pero en la iglesia nueva no le vamos a dar una llave. Nosotros le abrimos el templo para que usted haga el culto y cuando termine el culto le cerramos la iglesia. No le vamos a dar una llave. No puede usar su oficina. Yo dije, Dios mío, tras que el templo está lejos en Katy, yo tampoco voy a tener una llave del templo. Pues ¿cómo le voy a hacer? Y los hermanos fueron fieles. Aún los que viven en el sur de Houston viajaban hasta allá para adorar a Dios.
Alabado sea Dios. Y yo dije, pues ¿sabe qué? Bajo esas circunstancias yo no voy a regresar al templo. Entonces decidimos por 3 semanas hacer cultos en patio. ¿Cuántos se acuerdan? Hicimos 3 cultos en patios. Y un culto lo hicimos en la parte de atrás de una casa. Que hoy Teresa, que nos está visitando, estaba en aquel culto. ¿Te acuerdas? Alabado sea el Señor. Cultos en patios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Pero confiando siempre en el Señor. Aleluya. De repente conozco un pastor de la raza negra. Se llamaba el pastor David Harrison. Y cuando conozco a David, le digo a David, David, tengo esta situación. Y me dice, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Entonces el pastor me dijo, yo te voy a ayudar. Él hizo contacto, llamó a yo no sé quién, y yo llegué a este local donde estamos ahora mismo. Cuando llego aquí, el pastor Harrison me dijo, mira el local, si te gusta, ese es el que te vas a meter. Pero si no te gusta, dímelo y yo te busco otro. Y yo le dije, chequéate otro, pero igual lo voy a agarrar porque no hay tiempo que perder. Yo me estaba reuniendo en los patios. Entonces llegamos al local. El local no era lo que es ahora. Y ahí comenzamos a adorar a Dios. El dueño del local me dijo, Pastor Germán, te voy a dejar usar el local de gratis por todo un año. Y yo, de gratis. Y le dije a la secretaria, ¿está segura que él quiere que yo lo use de gratis un año? Y ella me dijo, si él te quiere bendecir, déjalo que te bendiga. Lo dejé que me bendijese un año de gratis. Cuando pase el año me dice, vas a pagar esta mínima cantidad. Y comenzamos a pagar esa cantidad tan mínima y tan ridícula, por decirlo de esa manera, que no lo voy a decir al aire, pero era una cantidad bien poca. Estamos hablando de que estamos en Houston, Texas, que esto es bien caro aquí. Luego yo seguí confiando en Dios y confiando en Dios, y llega el COVID-19. Cuando viene el COVID-19, cerramos la iglesia como todas las demás cerraron. El dueño del local me dijo, no me vuelvas a pagar renta hasta que pase la crisis del COVID-19. Reabrimos la iglesia en junio 14 de aquel año. No recuerdo qué año fue. ¿Qué año fue, hermano? 2020, 21. 2020. Reabrimos la iglesia en el 2020, junio del 2020. No pagamos renta por un rato hasta que ya la cosa fue estabilizando. Luego el grupo que se reunía aquí con nosotros se fueron de aquí y el dueño me dijo, quédate con el local para ti solito. Nadie lo va a usar, solamente tú. Y yo le di gloria a Dios por eso. Un ministerio accidentado, pero algo me enseñó a mí el COVID-19. Y óigalo bien. Yo pensaba que yo era un pastor fracasado, pero no. En el COVID-19 yo recibí tantas llamadas, tantos mensajes, tanta gente que se me acercó, tantos y tantos que el número es incalculable. ¿Usted sabe cuántos pastores hay hoy en día pastoreando que el Señor me permitió discipular? ¿Usted sabe cuánta gente están en el liderazgo, tanto en Nueva York, como en Boston, como en Puerto Rico, como en la Florida y en otros estados más, que el Señor me permitió discipular? Si les voy a contar la cantidad de gente que Dios me ha permitido discipular y de serle de bendición, estuviese la iglesia más grande de todo Houston completo. Porque las cosas no son como parece. El Señor no nos llamó a impresionar. Y esta mañana, y ahora concluyo, yo me levanté con esta escritura. Y escúcheme bien la palabra de Dios. Cuando yo estoy ministrando en oración al Señor y pidiéndole a Dios por el culto de hoy, el Señor, se lo compartí al pastor, el Señor me llevó al libro de Hechos, donde el apóstol Pedro ve a un paralítico en la puerta de la Hermosa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo han leído, ¿verdad que estaba ahí? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro a ese paralítico, al cojo de la Hermosa? Le dijo, yo no tengo oro,
yo no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y esa escritura tocó mi corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor precisamente me enseñó a mí que yo no tengo que impresionar a nadie. Yo no tengo un templo grande. Yo no tengo una banda de adoración porque ya no están conmigo. Yo no tengo muchas cosas que yo quisiera tener. Algo yo sí tengo, que es lo que yo le comparto y le voy a seguir compartiendo a la gente a través del tiempo. Al igual que el apóstol Pedro, le digo a la iglesia, a los que me ven, a los que me escuchan, a los que vayan a llegar: no tengo plata ni tengo oro, mas lo que yo tengo te doy. Te voy a predicar una palabra y un evangelio de santificación, un evangelio que te va a levantar, un evangelio que te va a salvar, un evangelio que te va a restaurar y un evangelio, aleluya, que va a hacer de ti una vida de bendición en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo pude entender que las veces que yo pensé que era un pastor fracasado, realmente nunca lo fui. Yo le daba a la gente de lo que yo tenía para la gloria del Señor. Hoy en día son muchos los discípulos que tengo a través de muchas partes de Estados Unidos. Gente que Dios me ha permitido marcar, bendecir, proteger, cuidar, discipular y enseñar. Son muchos los que he bautizado, son muchos los que de alguna manera he podido bendecir para la gloria del Señor. Eso significa que nosotros no trabajamos en vano. Nosotros trabajamos para el Señor. ¿Cuánto tiempo más el Señor le va a tener en el ministerio pastoral? Yo no lo sé. Eso lo sabe el Señor en su sola potestad. Pero a Dios le doy la gloria, que no hay ceguera, no hay accidente, no hay situación que pueda detener la voluntad del Señor. Si el Señor te llamó, si el Señor te escogió y tú estás en las manos del Señor, el Señor te puede usar y el Señor te va a bendecir. No importa la circunstancia en la que tú te encuentres o estés envuelto. Bendita la gloria de Dios. Iglesia de Dios, dejemos a un lado las excusas de que no puedo, de que mi esposo o mi esposa o mi hijo no le sirven a Dios. Dejemos a un lado las excusas de que el problema del trabajo. Dejemos a un lado las excusas de que la enfermedad. Dejemos a un lado la excusa que haya en tu corazón o en tu mente, o que el diablo piense que es algo que puede impedirte servir al Señor. Para el servir al Señor, lo que necesitamos es un corazón dispuesto para servirle y adorarle. Bendita la gloria de Dios. Echa a un lado las excusas y comience a amar y a servir al Señor. Pero hay un pasaje bíblico, y ahora sí terminé. Está en Isaías. Déjame ver si lo encuentro, que se me perdió aquí. Que dice el libro de Isaías: alabado sea Dios. Y con eso termino. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Déjenme buscarle, hermano, porque yo quiero que usted... Aquí está. Isaías 55:11. La Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero para que sea prosperada en aquellos para que los envíe. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Gracias, Roberto, por tus palabras. La gloria es de Dios. Gracias, Freddy, por tu palabra. La gloria es de Dios. Y muchos que no se atreven a venir a tomar este micrófono porque no les gusta el micrófono ni el frente. Yo sé muchos de ustedes cómo piensan, pero quiero que sepan que la gloria siempre va a ser ¿de quién? Del Señor. Porque trabajamos para el Señor y lo que hacemos
lo vamos a hacer para el Señor. A mí los niños no me molestan. Yo fui maestro de escuela 15 años. A mí los niños no me molestan. A mí los adultos, bien adultos, así como 2 o 3 que estoy viendo o tratando de ver, tampoco me molestan. A mí no me molestan. Yo he aprendido más de ustedes de lo que ustedes han aprendido de mí. Mi respeto para el hermano Geraldo Machado. Como decimos en Puerto Rico, es un tipazo. Gracias, Geraldo. Desde que yo llegué a esta iglesia, Geraldo ha sido una bendición en mi vida y me ha guardado, me ha protegido. Y gracias a Dios, porque en los años que llevo de pastor nunca he tenido un tesorero tan fiel al Señor como el hermano Geraldo Machado. Denle un aplauso al Señor por eso. Gracias, Geraldo. Gracias, Delia. Le doy gloria a Dios porque en el poco tiempo que Roberto lleva con nosotros como anciano ha sido una bendición en mi vida. Gracias, Roberto, por serle fiel al Señor. Gracias, Miriam, porque mucho me cuidaste mientras yo estaba convaleciendo. Gracias por todo el esfuerzo. Gracias, Pastor Freddy. Aleluya. Gracias, Juani y Sarita. Gracias por ser de tanta bendición a mi vida. La familia completa de nuestro hermano Juan Carlos y Carla, que es una familia súper grande. Gracias. Juan Carlos fue de los primeros amigos que yo conocí cuando llegué a Houston. Yo conocí a Juan Carlos creo que a finales del 2010. De las primeras personas que conocí. Tenía 25 años cuando yo lo conocí. O un poquito menos. Aleluya. Gracias, Juan Carlos. Muchos años al lado mío. Y gracias por ser un fiel amigo. Y a su esposa también. Y a todos esos niños. Y muchos niños los vi nacer. Y le doy gloria a Dios por eso. Gracias a todos. Y hermanos que no vinieron al culto hoy. Otros que están de viaje. Y otros que simplemente no pudieron venir o no quisieron venir. Cualquiera sea la razón. Pero gracias. Gracias a esos líderes y hermanos que me han apoyado a través de los años. La gloria siempre va a ser del Señor. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Recuerden, no solamente yo usando el título pastoral, sino escuche bien la enseñanza. En el Señor no hay fracaso. ¿Están de acuerdo conmigo? En el Señor nunca hay fracaso. Nunca hay fracaso en el Señor. No se deje engañar. En Dios nunca hay fracaso. Nunca lo hay.